Estamos hablando sobre la cruz en esta serie y esta noche vamos a hablar sobre la cruz y el perdón. El Señor hizo una obra, una de las cosas más sorprendentes delante de nuestros ojos es que el Señor se haya entregado por cada uno de nosotros. En toda la Escritura, desde que Adán y Eva peca, desde el huerto del Edén, pasaron ya 6,000 años, hasta los tiempos de Jesús pasaron 4,000. Todo ese tiempo, se empezó a contar el tiempo, hasta los tiempos de Jesús, en la Biblia vienen un montón de profecías sobre que Jesús había de venir, que Dios mismo se haría presente a la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de regresar otra vez a la presencia de Dios. No sé si tú sientas esto en tu corazón, de decir yo me gano el cielo. Déjame decirte, hermano, que estás totalmente equivocado. Quien se ganó el cielo para cada uno de nosotros, quien nos compró, se llama el Señor Jesús y lo hizo en la cruz del Calvario. Quien iba a pensar que una persona como el Señor, siendo el mismo Dios, en forma de Dios, se despoja de sí mismo, se hace hombre y se humille, literalmente se humille. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que padecer una muerte de cruz? Porque hubiera solamente haber muerto. Sin embargo, la Biblia es muy específica que tenía que ser de una muerte muy particular. Tienes que entender que tus pecados y mis pecados, Jesucristo los cargó sobre sus lomos. Literalmente llevó todos nuestros pecados. Y en la antigüedad, la intención de la muerte, el juicio que venía por un pecador o por alguien que hacía maldad, pues era la muerte. En nuestros tiempos eso ya se acabó, a excepción del estado de Texas en Estados Unidos, que sí tiene todavía la pena de muerte. En aquellos tiempos era algo muy normal, algo malo que haya hecho una persona grave merecía la muerte. Sin embargo, no un tipo de muerte común, sino que esta muerte, según el grado de sus delitos, había de ser la calidad de la humillación que debía de pasar cierta persona que había cometido algo. Entonces imagínate, por ejemplo, a los romanos, a ellos no se les permitía morir crucificados. Esta era una muerte que le pertenecía solamente a las naciones vecinas, a las naciones conquistadas, pero no a un romano. De hecho, a Pablo, si tú has escuchado, Pablo le cortaron la cabeza con una espada. Hasta en la película por ahí sale, si ya viste la película de Pablo, muy buena por cierto. Le cortan la cabeza, ¿por qué? Porque Pablo es romano, es judío, pero tiene la nacionalidad romana. Entonces, en el caso de Pedro, por ejemplo, él sí muere crucificado en una cruz invertida. Entonces, la calidad de muerte en ese tiempo, la cruz era de las más humillantes, si no es que la más humillante. Lo colgaban ahí literalmente desnudo hasta que se muriera. Entonces, imagínate si tú y yo tenemos esta carga de pecado sobre nuestra vida, ahora junta de toda la humanidad y pónsela en los lomos del Señor Jesucristo. Es notable que Jesús había de morir en una muerte, valga la redundancia, demasiado humillante. Y eso fue precisamente lo que pasó en aquel tiempo. Entonces las profecías durante mucho tiempo fueron cantadas, fueron escritas desde el Pentateuco hasta el último libro del Antiguo Testamento. Se hablaba sobre un Salvador. Pero esta salvación no solamente era como un cuento de hadas, que solamente alguien iba a venir en su caballo montado y iba a agarrar a la persona y se lo llevara, ¿no? Y ya lo salvaría. No funciona así. En la Escritura está muy claro que nuestro Dios es justo. Tenemos un Dios amoroso, sí tenemos un Dios amoroso, pero también nuestro Dios, una de sus características principales es que Dios es justo. Entonces, si un pecador habría que comprarlo, si un esclavo había que comprarlo, se tenía que pagar un precio. Obviamente el precio por tu vida y por mi vida era altísimo. Por eso el Señor decide entregarse a sí mismo y Él mismo sufrir la muerte que tú y yo debíamos de sufrir. No podía ser cualquier persona aquella que vendría a rescatarnos, porque fácil yo diría, pongo mi dinero para rescatar a cierta persona. Pero en el reino de los cielos no funciona así. En el reino de los cielos es necesario que si alguien ha de pagar el precio por alguien, por otro,
se necesita que esta primera persona sea justa. Se necesita, no puede venir alguien y decir yo compro. No, no funciona así. Por eso ninguno de los de la tierra, dice la palabra de Dios, que somos justos. No hay nadie, no hay alguien que haga lo bueno. Por eso Jesús, que Él sí es justo, Él sí es perfecto, Él fue aprobado, el Cordero aprobado, vino y se entrega. Entonces este justo toma el poder sobre nosotros porque no le pertenecíamos. Dice la palabra de Dios que éramos hijos pero del diablo. Se oye feo, pero éramos hijos del diablo. Ahora, cuando Jesús paga el precio en la cruz, cuando se entrega por cada uno de nosotros, entonces toma el dominio y somos parte de su territorio, y entonces el proceso de salvación viene. Es decir, el Señor tenía la intención de perdonarnos, pero había la necesidad primeramente de atravesar todo este proceso para que pudiéramos estar delante de su presencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que estamos delante de su presencia por Cristo Jesús? Eso es excelente, porque tú y yo no podíamos hacer eso. No podíamos. En ese sentido, en la cruz pasaron un montón de cosas, hermanos. Cuestiones, conceptos de teología que no los vamos a ver, pero te puedo mencionar que el Señor nos redimió, el Señor nos resucitó, nos regeneró, nos salvó, nos justificó, nos santificó, nos reconcilió, nos compró. Pasaron muchísimas cosas, pero una de las principales es que el Señor logró perdonarnos. El Señor tenía la intención de perdonarnos, y en la cruz se culmina este proceso de perdón. Es importante porque cuando tú decides perdonar a alguien, no solamente te quedas con el sentimiento, sino que tienes que ir y decirle: perdóname, te lastimé, o te perdono porque me pediste perdón. O sea, necesitas hacer el proceso para culminar aquello de lo que tú has puesto en tu corazón. En ese sentido, estamos de acuerdo que el perdón y el sacrificio de Jesucristo es el acto más elevado que el Señor ha puesto delante de nuestros ojos. Porque no menosprecio y no digo que el hecho de que nos haya creado sea asombroso. Por supuesto que es asombroso. Pero sabes, cuando tú emprendes algo, lo difícil no es iniciarlo, sino más bien es mantenerlo. Y si nuestro Dios nos dijo que nos amó, ciertamente nos amó hasta la muerte. De eso se trata el Evangelio, que nosotros necesitamos entender. En el contexto de la Escritura, el Señor ha puesto mucho énfasis, hermano, muchísimo énfasis en el tema del perdón. ¿Por qué el Señor insiste tanto? Se supone que somos libres, ¿no? Se supone que ya somos hijos de Dios. ¿Por qué el Señor insiste tanto en que como Él nos perdonó, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Los que venimos de la iglesia católica. Bueno, yo no iba mucho. Por cierto, aquí está mi hermana, viene de Tijuana, y ella sabe, me conoce. Yo no me lo sabía mucho, pero Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que dice un fragmento del Padre Nuestro, está casi a la mitad de la oración. Y el Señor hace énfasis en esto muchísimo, porque la plataforma de vida, el estilo de vida de un cristiano se basa precisamente en ser semejante a aquel que lo llamó. Tú y yo estamos en la necesidad de buscar el modo de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo de lo que antes éramos. Se tiene que decir que algo te pasó, no porque te digan, sino que el Espíritu Santo en tu interior empieza a hacer una transformación, de tal modo que lo que tú hacías en la antigüedad lo has dejado de hacer porque te quieres parecer más a tu Padre. Se supone que somos libres, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor nos pide que perdonemos? Hay una doctrina extraña y dice que el Señor ya nos perdonó de una vez y para siempre. Es cierto, lo menciona la Biblia, pero se malinterpreta el contexto. Porque si el Señor en verdad pasó eso, ¿por qué nos pide que cada momento estemos a cuentas con Él y asimismo estemos a cuentas con aquellas personas que también nos hicieron daño? ¿Por qué?
Él espera que seamos entonces sus discípulos. Habrás escuchado que la Biblia habla que lleguemos a la estatura del varón, ¿qué, hermanos? Perfecto, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesucristo, nuestro Señor, es el varón perfecto. La idea de Dios, la intención de Dios al rescatarnos, no es sacarnos solamente de un lugar para ponernos en otro y seguir siendo iguales, porque eso no tiene absolutamente ningún fruto. El Señor nos saca de una posición para meternos en otro lugar, pero para meternos en su presencia y habitar bajo los principios y las leyes que gobiernan el reino de los cielos que Jesucristo manifestó estando aquí en tierra. En alguna ocasión, Pedro se acerca a Jesús y Jesús sabe que nos cuesta perdonar. Eso, hermano, ni para que lo ocultemos. Jesucristo sabe que esta parte de nuestra vida es un problema para cada uno de nosotros. Esto es real. Pedro se le acerca un día y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué le contesta? Le dice Pedro: Señor, 7. Yo me imagino a Pedro algo así como cuando nos queremos hacer los espirituales, los muy espirituales. Señor, ¿cómo ves que sean 7? Y entonces Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Porque tienes que saber, me puse a investigar un poquito al respecto. Tienes que saber que en ese tiempo la costumbre, lo que se enseñaba era que si una persona te ofendía una vez, te decían: perdónalo. Si una persona te ofendía 2 veces, la costumbre era que lo perdonaras. Pero si alguien te ofendía 3 veces, esa sería la última en que lo perdonarías. Llegado a la 4ª, se complican las cosas y tienes el derecho legal de aborrecer a esa persona y sacarla del lugar donde tú estás. Sin embargo, Jesús sabe esta opinión, la cultura que comúnmente se daba en el mundo en ese momento, en la cultura judía, y entiende lo que Pedro le quiere decir. Y por eso le responde 70 veces 7. Hermano, no hagas la cuenta. Yo algún día hice la cuenta, da 490. No se trata del número, ni se trata de que encuentres una cantidad. Lo que el Señor está haciendo es que está diciéndole a Pedro: Pedro, en pocas palabras, la misericordia de Dios es por sobre todos los humanos. La misericordia de Dios está por sobre tu pecado. Si no, jamás hubiera venido el Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios, lo que está en el corazón de Dios, es que nosotros nos parezcamos a Él. Y tengo que decir todo esto muy claro. Lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos para parecernos a Él es que perdonemos absolutamente todo lo que nos han ofendido. Jesús después de inmediato brinca y se le ocurre una parábola así muy rápido. Yo no sé cómo le hace Jesús, es Dios. Y le avienta la parábola de los 2 deudores y empieza con una frase muy particular y dice: en el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a un rey. Con esta parábola Jesús nos mostraría y le enseñaría a sus discípulos y a nosotros que en el reino de los cielos la costumbre, lo normal es que las personas se perdonen. El perdón es la constante. Y la parábola habla sobre 2 deudores. Uno de ellos viene delante del rey, tenía deudas con el rey lo llama, le dice: oye, pues vamos a ponernos a cuentas. Entonces el deudor, el primer deudor, le dice: ay, señor, espérame, te voy a pagar, aguántame tantito. Llega el punto que el rey es movido a misericordia. Es movido a misericordia y le dice: ¿sabes qué? Te perdono la deuda. La cifra que viene en la parábola es un asunto millonario, miles de millones de pesos, es una cosa impagable. Sin embargo, este segundo deudor tiene también otros que le debían. Y los que conocen la parábola,
Este primer deudor a quien se le había librado la deuda, no quiso también hacer lo mismo con su consiervo, aquel que le debía una cantidad muy pequeñita. No quiso hacer lo mismo. Entonces llega a los oídos del rey, que en este caso representa a nuestro Padre, a nuestro Dios. Se entera y el Señor mismo dice la palabra. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y la historia culmina que el Señor le tuvo que hacer justicia. Repito, el Señor es justo. Le tuvo que hacer justicia a este hombre y dice que puso verdugos en su vida. Lo metieron a la cárcel para ser atormentado día y noche. Esa es la conclusión de esa parábola. Pero esta parábola no la podemos tomar como si fuera algo, un cuento de que no se va a cumplir. Yo he entendido una cosa, hermano: la salvación es gratuita, pero si no perdonamos, estamos expuestos al tormento continuo. La salvación es gratuita, pero si no perdonamos, estamos expuestos al tormento continuo. Si no has perdonado, hay dos posibilidades en las que tú vas a vivir. Seas cristiano o no seas cristiano. O no eres hijo de Dios. Esa es la primera posibilidad. Si no has perdonado, o no eres hijo de Dios, porque no tienes en tu corazón hacerlo. Y la segunda, vas a vivir amargado y en derrota. Solo existen dos posibilidades a la luz de la palabra, y es esto. Quizá digas: ay, pero yo ya recibí a Cristo, ya es suficiente para mí. Hermano, la Biblia es muy clara. Si tú no tienes en tu corazón perdonar, significa que tú no has sido libertado. Significa que en tu corazón tienes todavía la vieja escuela que no pertenece del reino de los cielos, sino que tienes todavía esa naturaleza extraña de vivir. Quiero hacer un paréntesis aquí. Porque se ha malinterpretado en ocasiones el asunto del perdón y el asunto de poner límites. El asunto del perdón es algo que tienes que soltar. Que si alguien te hace daño en tu corazón, tienes que soltarlo, no tienes que amarrarlo hacia ti. No debes de traerlo en tu mente y en tu corazón todos los días, porque te va a destruir. Pero quizá aquí hay jóvenes que a lo mejor se encuentran con alguna relación de esas raras, extrañas, que a lo mejor el novio te golpea y tú dices: te perdono, pero no me dejes, ¿no? Pero el perdón no se refiere a eso. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que detener la maldad. Si alguien te pide que lleves una milla, lleva dos. Cuando la Biblia está hablando que nosotros perdonemos, está hablando que en nuestro corazón verdaderamente tenemos que dejar libre acceso a la persona para que sea Dios quien considere el asunto en sus manos. Es decir, cuando perdonamos, estamos confiando plenamente en que Dios va a hacer justicia sin que nosotros tomemos parte de ello. Poner límites tiene que ver precisamente con que, por ejemplo, alguien te está lastimando a cada rato. No vas a decir: lo perdono y que siga igual todo como si no hubiera pasado nada. No funciona así. Tú vas a perdonar a una persona, pero si esta persona, joven, señorita, te está haciendo daño, es tiempo de que tú pongas un alto. Sí lo perdonas, pero estableces límites. Poner límites es lo que precisamente Jesús dijo versículos antes de la parábola que estamos leyendo, y dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Lo está diciendo Jesús, el mismo de la parábola. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y fíjate cómo culmina:
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A ver, entonces, ¿qué onda? ¿Perdono o qué? Ya no entendí. Lo que la Biblia está diciendo es que el perdón es un asunto del corazón del cual tú no tienes que llevar. El perdón es un asunto en el que tú sueltas a las personas que te hicieron daño. El perdón es un asunto en el cual tú y yo nos caracterizamos como hijos de Dios. Todos los beneficios que esperamos recibir de parte del Señor lo dejó supeditado al perdón, hermano. Si observas en la oración del Padre Nuestro, está pidiendo bendición. Está pidiendo bendición. En la parábola de los dos deudores, lo mismo. Hubo un perdón de la deuda multimillonaria. Hay bendición. El Señor está dejando la bendición en tu vida en la medida de la voluntad que tú tengas para perdonar a los que están a tu alrededor. Una señal de que somos cristianos maduros es que perdonamos. El común denominador entre las personas que estamos aquí, cristianos y no cristianos, es que hay personas que nos hicieron daño. Eso es normal. Pareciera que Dios nos los pone. Yo creo que sí, Dios los pone ahí para que nosotros también tengamos la oportunidad de cómo tratar con nuestros enemigos. De hecho, la medida de crecimiento de un cristiano no depende de tanto de la unción que tenga. No depende tanto de que si es muy elocuente para la predicación. No depende tanto que si tiene mucho dinero. No depende tanto que si pertenece a tal familia. Depende única y exclusivamente que se parezca al Señor Jesucristo. Y si te quieres parecer al Señor Jesucristo, empieza a perdonar a los que te deben. El vecino te molesta, el compañero de clases que no lo aguantas, la persona que te traicionó tu confianza, el que no te pagó, y súmale, y súmale, y súmale, el que te quitó lo que más querías. La manera en que actúas determinará tu parecido. Hay dos opciones, repito, la libertad o te vas a amargar. El trato con los enemigos nos permitirá adquirir la naturaleza de Dios. He entendido que lo que nos hace parecidos a Jesús precisamente no son las cualidades que tú tengas y en las cuales tú confíes y digas yo me siento seguro, sino más bien en parecerte al Señor Jesucristo. Yo creo y es bueno que declaremos Jesús venció en la cruz, que digamos Jesús tú eres todopoderoso. Pero ¿qué crees, hermano? También en el cielo, porque la parábola dice, le dijeron al rey que aquel no perdonó. En el cielo se tiene que escuchar, Paco perdonó, Mariana perdonó, Marisela perdonó, Juanito perdonó, David perdonó. En el cielo se tiene que escuchar y el Padre lo tiene que oír. Es fácil decir Jesús venció, pero es difícil decir perdonó. Hay una diferencia que en realidad no están distantes, porque si tú en realidad crees que el Señor Jesucristo venció, entonces si te fue pagada tu deuda, tú no tendrías problemas por perdonar a aquellos que te deben. Perdonar cuesta, por supuesto que sí, hay que ser realistas. Y Jesús hace énfasis en este asunto. Un día el Señor Jesús en el sermón de la montaña en Mateo 5 menciona: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Para que seáis qué? Grábate esto. Característica de un hijo de Dios es que ya está perdonando. Es que ya está pasando un proceso en el cual la transformación de su vida se está convirtiendo en Cristo y ya no más en Él. En resumen, si perdonamos somos hijos de Dios.
Nos cuesta tanto que hasta inventamos doctrinas y frases raras como diciéndole a Dios: Señor, lo perdono, pero tú encárgate de él. ¿Es casualidad o...? Esa frase es como decir: ojalá y le vaya mal y Dios le dé una tunda pero buena. Es una frase de venganza, hermano, y no de confianza en el Señor. Otra frase: perdono, pero no olvido. O quizá te encuentres con la mejor cara delante de las personas, pero por dentro estás esperando que la otra persona caiga. Hermano, la Biblia es muy clara y lo que está diciendo es que cada uno de nosotros nos está invitando a perdonar completamente. Completamente. Perdonar duele, por supuesto que sí, claro que sí. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por cada uno de nosotros, Él expresa y dice: Padre, ¿qué? Perdónalos. Y repartieron sus vestidos entre sí y echaron suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar es soltar, es no guardarse nada, es olvidar el asunto, es amar y bendecir a todo aquel que te hace daño. Claro que tienes que decir: Señor, no dejes que me haga daño. Pero lo que tú sí estás como responsable por hacer es de encargarte que la justicia le corresponda únicamente al Señor Jesús y no a nosotros. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Tú o Jesús? Fue Jesús. ¿Quién es el Dios de la justicia? Es mi Padre. ¿Quién es el Dios de la misericordia? Es mi Padre. ¿Quién es el Dios que resucita a los muertos? Es mi Padre. ¿Quién es el Señor que nos va a hacer justicia a ti y a mí? Es nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Porque hay insatisfacción en la vida. Porque no han sido perdonados. Porque en tu corazón hay algo que dices: algo me falta, Señor. Porque no has sido perdonado. En esta ocasión no estoy hablando de que perdones. No has sido perdonado. Es diferente. Es muy diferente. ¿Y por qué no han sido perdonados? Porque piensan que no necesitan ser perdonados. Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, ¿qué? Voy a buscarme a alguien que tenga lepra o alguna otra cosa o alguna enfermedad. No. Lo que Jesús está hablando en esa analogía es que los enfermos son aquellos que reconocen que necesitan del Señor Jesús. Nos acostumbramos que si tenemos dinero, que si estamos bien de salud, todo va bien, entonces no necesito de Dios. Pero las enfermedades nos recuerdan, las dificultades te recuerdan que tu vida depende exclusivamente del Señor Jesucristo y no de ti. Tu vida y mi vida están ancladas a Él, que no podemos separarnos de su presencia nunca, porque si no morimos. La buena noticia es que Jesús ya te perdonó, hermano. Jesús te perdonó en la cruz del Calvario. Necesitas entonces no solamente saber que Él se entregó, lo que tú y yo necesitamos es recibir el perdón de Dios. Porque ponte a pensar, analicemos. ¿Te acuerdas de uno de esos pecaditos de la juventud o de tu niñez que no te dejan en paz? Que no te dejan en paz y que todavía te dan lata a medianoche. Que empiezas a emprender algo y que de repente viene a tu mente eso que pasó. Y dices: yo no soy merecedor de eso.
Si Cristo se entrega en la cruz por ti y por mí, tenemos entrada delante de su presencia. ¿Qué importa el mundo? Lo que importa es estar en su casa por toda la eternidad. Hermano, el Señor ya te perdonó. El Señor ya hizo la obra por ti. Tú levántate, tú créele, porque el Señor está contigo. Cuando yo iba empezando de cristiano en la universidad, me acuerdo que tuve un sueño hace un par de semanas. Estaba escribiendo y me acordé de ese sueño que ya tiene como 18, 20 años, una cosa así, que lo había soñado, pero nunca se me olvidó. No lo había traído a colación. Y estuve escribiendo porque yo no entendía cómo. A ver, Señor, me perdonaste, pero sigo aquí. ¿Cómo funciona, pues? Cuando tú vas empezando sientes el gozo, pero no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese sueño estaba yo a espaldas. Imagínate que este es como ¿cómo te digo? Donde está el rey. Estaba el rey sentado, como las películas de reyes, y llega y pasan a alguien al frente del rey. Así, una cosa así. Y estaba, recuerdo, un sillón y yo estaba a las espaldas viendo la escena desde atrás. Yo no les veía el rostro. Y yo entendía que era Dios el que estaba ahí. Y al lado izquierdo estaba otro sentado, otra persona. A uno de sus lados, perdón, estaba otra persona. Y ya después, cuando me despierto, empiezo a escudriñar y entiendo que el que estaba al lado es el Señor Jesucristo. Pero cuando ellos estaban así, uno del otro, estaban un poco altos y me acercaron a mí. Había una persona que me llevaba del brazo y me acercaba para que el rey me viera. Entonces yo recuerdo que entré así como medio, como que no me regañado, como que no me merecía nada. Literal te lo estoy contando como lo soñé. Y recuerdo que yo empecé a sentir lo que Dios sentía. Se empezaba a sentir una ira tremenda, una ira sobre mi vida, como si se fuera a lanzar sobre mí y a destruirme así bien cañón. Y recuerdo que el que estaba a su lado le habla y le pone su mano, y yo no sé qué le dijo, eso yo no lo escuché. Pero de pronto esa ira empezó a hacerse cero y se empezó a convertir en un gozo y en una aceptación por mí. Ya después entiendes que el Señor Jesucristo es el que satisface el corazón del Padre, el que nos hace justos delante de Él. Yo no entendía estas cosas. El Señor me lo enseñó de esta manera hace ya muchos años. Hermano, quien te va a presentar justo delante de la presencia de Dios es el Señor Jesucristo. Te corresponde a ti aceptar ese perdón o no. Créeme, es tu decisión aceptar o no el perdón de Jesús. Es tu decisión o no perdonar a los que te hicieron daño. Es tu decisión si quieres avanzar o seguir en la misma posición en la que has estado toda tu vida. Solo dos opciones quedan. Solo dos opciones: la justificación del Señor Jesucristo y parecernos a Él, o seguir siendo como el mundo enseña. El mundo no te perdona, hermano. Si tenías esperanza en el mundo de que te perdonara o te pidieran perdón, eso no va a pasar. Así que quiero hacer dos llamados. La primera es que aquí hay personas que necesitan recibir el perdón del Señor Jesús. Está listo. No depende del pecado que tú hayas hecho, ni muy chiquito ni muy grandote. No tiene nada que ver. Hay personas aquí que, aún siendo cristianas, tienen en su corazón todavía esa acusación en sus mentes por lo que hicieron aún en la niñez, y viven con eso y no pueden soltarlo y nunca van a avanzar.
A esos llamo hoy. Que si tú tienes esto en tu corazón y quieres recibir el perdón del Señor Jesucristo, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Cierren sus ojos todos, por favor. Cierra tus ojos todos. Si tú quieres recibir el perdón del Señor, te voy a pedir que levantes tu mano, por favor. Y a los oradores que me ayuden, a los que están levantando la mano, que se acerquen con ellos y díganle esto: el Señor Jesús ya te perdonó tus pecados, y oren por ellos. Oren por ellos. Oren por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por los que están aquí, para que tú hagas resplandecer tu rostro, Señor, en sus vidas, Señor, y que puedan recibir el perdón, Señor, que puedan recibir de ti, que puedan recibir de ti, Señor, que tú les toques, papá. Reciban el perdón del Señor. Reciban el perdón del Señor. Como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, le preguntó: mujer, ya nadie te condena. Recibe el perdón del Señor. Espíritu Santo, Señor, que sea tu presencia, Dios, que sea tu presencia y tu llenura. Necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que no tenemos nada, Dios. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Que sin ti no somos nadie, Señor. Yo creo, Padre, que lo que tú hiciste fue más grande que lo que yo pueda imaginar. Señor, que tú sanes corazones, Dios. Que tú sanes corazones y hagas una obra nueva en nuestra vida, Señor. Te necesito, papá. Te necesito, Dios. Tú eres el Rey de la vida. Tú te entregaste, Jesús. Sufriste por mí. Sufriste por mí, Señor. Gracias, Padre. Yo te entrego este pecado. Te lo entrego. Te lo entrego todo completo, Señor. Te lo entrego, Padre. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Te entrego todo, papá. Tú eres el Rey de la vida, Señor. Tú eres el Rey. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. En la cruz entregaste, Señor, tu vida. Yo me entrego a ti, papá. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti, papá. Espíritu Santo, sana, Señor, sánanos. Sánanos, Señor. Sánanos. Sánanos, Espíritu Dios. Sánanos. Sánanos, Señor. Sánanos, Dios. Sánanos, Señor. Sánanos. Sánanos, Señor. Rompe esquemas, rompe argumentos. Ya no queremos ser igual. Queremos ser libres, Dios. Queremos ser libres. Espíritu
Espíritu Santo. Y mientras oran por los que levantaron su mano, voy a hacer este segundo llamado. Si tú tienes en tu corazón y entendiste lo que hablamos en esta noche, de que la característica de un hijo de Dios es ser como su padre, y quieres perdonar y no has podido perdonar a la persona, necesitas la ayuda del Espíritu Santo, te voy a pedir que te vengas aquí al frente, pero ya, de volada, porque nos tenemos que retirar. Vente. Si tú tienes la intención y todavía no puedes soltar ese asunto, vénganse para acá al frente, por favor. Vénganse, vamos a orar.